Siguiendo con esta programación de este segundo día de la jornada, damos paso a donde hablaremos de otra de esas violencias invisibilizadas, ¿no? Hablaremos sobre violencia sexual en las mujeres inmigrantes y bueno, creo que Virginia Gil, siendo directora de la Fundación Aspasia, una entidad especializada en violencia de género que trabaja con mujeres supervivientes de violencia sexual, es una experta que podrá compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, y gracias, Virginia, pues por aceptar nuestra invitación y compartir esta experiencia. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias por invitarme y darnos este espacio, pues para, como tú dices, visibilizar, ¿no?, esa violencia invisible. Uy, no quiero estar ahí, un momento, perdonad. No, ahora estaba bien. Como lo no estoy en la primera, pero no sé si se ha quedado frito mi ordenador, perdonadme. Vale, tranquila. Cosas del directo. Es así. Ya, a ver. La próxima vez presencial, ya verás. Bueno, mucha fe tienes tú, pero ojalá. Parece que se va terminando este año con algo más de esperanza, al menos en el horizonte. Ya me veis, ¿no? Está bueno, perfecto. Efectivamente, la misión mía de hoy es intentar abordar la violencia sexual, que en general es una violencia invisible y una asignatura pendiente. Cuanto más, pues cuando, ¿no?, afecta a colectivos donde hay una múltiple discriminación, bueno, pues obviamente afecta en mayor medida. Quiero empezar recordando qué es la definición de violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, que nos dice que es todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Obviamente, además, sabemos que es una violación de los derechos humanos y es una forma de discriminación contra las mujeres. Y recuerdo esta definición, me parece importante, porque de acuerdo con ella, pues es obviamente una forma de violencia de género, una forma de violencia contra las mujeres. Así lo reconoce el Convenio de Estambul, que es el instrumento a nivel europeo, bueno, y a nivel mundial está considerado, o a nivel internacional, el convenio más integral en cuanto a violencia contra las mujeres, y España ha ratificado ese convenio, con lo cual es ahora mismo legislación vigente. No obstante, todos los estándares o las obligaciones que marca el convenio pues no se están cumpliendo. Y eso se traduce en que a día de hoy la violencia sexual no es considerada una forma de violencia contra las mujeres en nuestro país, como bien sabéis. Queda fuera del ámbito de la Ley Orgánica 1/2004, toda esa violencia que se dé fuera del ámbito de la pareja o expareja, y por tanto pues hay una parte importante de mujeres que sufren violencia sexual que no son consideradas víctimas de violencia de género, y por tanto además pues no existe ese marco reforzado de protección integral que sí tienen las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. Bueno, a nivel de qué es exactamente la violencia sexual, la definición que encontramos de la Organización Mundial de la Salud es que es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima y en cualquier ámbito. Es decir, es en términos generales, cualquier comportamiento de naturaleza sexual que no esté, donde no haya consentimiento por parte de la mujer. Nuestro Código Penal tipifica 3 tipos de violencia sexual y, bueno, sé que quiero decir que hay otras formas, entendemos, de violencias sexualizadas,
pero mi exposición pues, se centra principalmente pues, en las agresiones, abusos sexuales. Como decía, nuestro Código Penal, que además pues, por los acontecimientos recientes de los últimos años ha habido mucha discusión sobre esto, pero sabéis, por tanto, que diferencia entre agresión sexual y abuso sexual, que conllevan penas inferiores en el caso del abuso sexual. La agresión sexual está considerada igual actos de naturaleza sexual en el que hay uso de la fuerza e intimidación, y en el que cuando hay lo que llaman acceso carnal, es decir, hay introducción del pene, de objetos o de otros miembros corporales, bien sea por vía vaginal, anal u oral, entonces es cuando se considera violación. Pero existen otro tipo de agresiones sexuales que entran dentro de ese delito y que no son violación si no hay esa penetración, digamos. El abuso sexual, por otra parte, se define en nuestro Código Penal por también actos de naturaleza sexual donde no hay consentimiento de la víctima, o se entiende que el consentimiento no es válido porque esté bajo los efectos del alcohol o de las drogas, porque esté dormida, porque esté inconsciente, etcétera. Puede igualmente incluir ese acceso carnal, esa penetración, puede que haya penetración o no. Y lo que lo diferencia en gran medida de la agresión sexual es que no hay uso de la fuerza o intimidación, sino que los elementos que se utilizan es el engaño, la sorpresa, la coerción, etc. Y luego nuestro ordenamiento jurídico pues, reconoce un tercer delito relacionado o en el ámbito de los delitos de la libertad sexual, que es el acoso sexual, y que se define como la exigencia de favores de naturaleza sexual para uno mismo o para una tercera persona, donde hay una situación intimidatoria, hostil o humillante, tiene que probarse que se ha dado, que existe esa situación, y esa definición o el delito está limitado al ámbito laboral, docente o de prestación de servicios. Es decir, en una relación de prestación de servicios, véase un fisioterapeuta, masajista, etcétera, que se pueda dar también ese acoso. Ha habido también cambios normativos en cuanto a acoso a través de las nuevas tecnologías, con tipificación de delitos como la sextorsión, el grooming, etcétera. Bueno, y ese es el marco que tenemos. Ha habido, insisto, sabemos todas la discusión que ha habido en relación a la agresión y al abuso. No sabemos o en qué estado está esa comisión que se creó para estudiar la modificación del Código Penal, pero bueno, sí hay, digamos, a nivel seguramente social, a raíz de casos tan mediáticos como los de las agresiones sexuales múltiples de La Manada y otros que a continuación, bueno, pues se han ido dando a conocer. Sí parece que hay cierto, ¿no?, apoyo social o sensibilidad a que haya, no haya esa diferenciación, entendiendo que cuando alguien te viola porque estés drogada, pues tiene la misma gravedad que te violen estando consciente, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos en qué se desarrolla todo ello. Claro, la violación efectivamente está, digamos, pues en esa conocida, ¿no?, imagen del iceberg de las violencias, pues también se da en la violencia sexual. Y la violación pues es la forma que está en la punta, es la que más se ve, más todavía además pues cuando son agresiones sexuales múltiples, pues porque son especialmente, ¿no?, revictimizantes, humillantes, etcétera. Pero digamos que, pues eso, debajo de esa línea de agua, pues hay muchas otras formas de violencia sexual. El orden en el que están no significa para nada que sean menos graves, sino más bien que están completamente, ¿no?, escondidas.
Aparece, por ejemplo, el ASI, el abuso sexual infantil, obviamente es una forma de violencia pues muy grave, porque vulnera a niños y niñas que deberían ser especialmente protegidos por la sociedad, y sin embargo pues es una forma de violencia que socialmente creo que tenemos muchas dificultades en identificar, en aceptar que existe y en abordarla y en afrontarla. Y además, muchas veces lo que encontramos es que muchas de las mujeres que han sufrido o que han sufrido violencia sexual en la edad adulta, que incluso están a lo mejor o han estado en relaciones de violencia de género en la pareja, tienen ¿no? Digamos que tienen una historia de abuso sexual en la infancia, que de alguna forma condiciona o marca o aumenta la vulnerabilidad a sufrir más violencia. Aparece también la mutilación genital femenina, la trata, etcétera, es decir, como otras formas de violencia sexualizada que están muy invisibilizadas, pero que no voy yo a abordar, obviamente, porque no es ni mi ámbito de experticia, y además vienen compañeras que trabajan en ello. Pero me parece importante que, ¿no?, se señale que forma todo parte de alguna forma del mismo continuo, ¿no? Y que son al final todo formas de violencia contra las mujeres, que tienen una conexión y un nexo que es bueno, pues esa desigualdad y esa discriminación que sufren las mujeres. Y que de alguna forma, ¿no?, al final o en lo más escondido de ese iceberg, pues todas esas formas, desde las más leves a las más graves, ¿no?, todas esas formas leves contribuyen a que se vaya normalizando la violencia sexual y que exista esa cultura de la violación donde, pues eso, las mujeres están de alguna forma cosificadas sexualmente, hay mucha permisibilidad para ciertas formas, manifestaciones de violencia sexual que lo siguen siendo y que son el caldo de cultivo para que luego otras formas más graves que merecen además reproche penal, pues sucedan y de alguna forma se naturalicen y normalicen y estén muy invisibilizadas, por otro lado. Decía al principio que la violencia sexual es un problema de una violación de derechos humanos, pero además también la OMS plantea que es un problema de salud público. ¿Por qué? Porque genera un daño integral a la salud de las mujeres. Y además ese daño tiene consecuencias tanto a corto, a medio como a largo plazo. Y en parte por esa invisibilidad que tiene la violencia, ¿no?, y ese estigma a contarlo. Puede, como digo, tener síntomas a nivel físico, tanto por la propia agresión como por todo, ¿no?, el trauma que genera, que hace que genere a su vez somatizaciones. A nivel emocional tiene toda una serie igual de sintomatología como emociones intensas de culpa, vergüenza, asco, miedo, rabia, impotencia, estados de shock, de hipervigilancia, disociativos, etc. Tiene consecuencias a nivel sexual y reproductivo, puede tener consecuencias a nivel sexual y reproductivo, empezando con embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, pero también otros de tipo, pues eso, sangrado vaginal, irritación, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tienen también consecuencias a nivel social, ¿no?, porque es un tipo de violencia que genera mucho estigma, que genera rechazo, que genera de alguna forma un aislamiento y que puede, relacionado, ¿no?, con todas esas otras lesiones a su vez, pues puede también generar otro tipo de consecuencias, pues a nivel económico, laboral, etcétera, etcétera, porque en tanto en cuanto alguien no está bien, no se encuentra bien, no está sana, pues obviamente implica dificultades para poder desempeñar una vida normal. Hablaba eso, que es decir, es ese daño integral, y al igual, ¿no?, que hablamos en la violencia contra las parejas, o sea, la violencia de género en el ámbito de las parejas, pues es un continuo del daño, ¿no?, donde están relacionadas todas esas consecuencias.
Y en el caso de la violencia sexual ya lo he esbozado, pero lo que sabemos es que genera mayor vulnerabilidad a vivir nuevas victimizaciones. No he revisado este dato con la macroencuesta nueva, pero en la macroencuesta de 2015 pues eso arrojaba el dato de que 1 de cada 4 mujeres vuelve a vivir episodios de violencia a lo largo de su ciclo vital. Y esa vulnerabilidad la vemos también en el caso de la violencia sexual. Muchas de las mujeres, como decía, que atendemos, pues pueden buscar atención por un episodio de violencia sexual reciente, pero luego indagando ha habido antecedentes en la infancia o al principio de la juventud. Eso se da en una gran medida con las víctimas de violencia sexual. E insisto, muchas además también a la par o han estado o están en relaciones de violencia de género donde pues eso, están además enfrentando esa violencia en el ámbito de la pareja. Claro, hablamos de las consecuencias que tiene y también es saber qué magnitud tiene ese fenómeno, ¿no? Hasta hace muy poco, seguimos teniendo información a cuentagotas, pero empieza a haber más información. Pero en general hay muy poca información, ¿no? No hay encuestas de victimización sistemáticas ni sistematizadas a nivel nacional que nos permitan conocer cuál es su alcance y la magnitud del fenómeno de la violencia sexual, insisto, en grandes letras, porque como decía, por ejemplo, pues no hay encuestas sobre menores, etcétera, etcétera. A nivel europeo, en 2014, imagino que os es familiar, pero la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea realizó una de las mayores o la mayor encuesta sobre violencia sobre las mujeres a nivel europeo en los 28 países de la Unión Europea. Y las cifras que arrojaban pues eran bastante escalofriantes. Planteaba que 1 de cada 5 mujeres mayor de 16 años ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja actual o anterior. 1 de cada 10 mujeres mayor de 16 años había sufrido violencia sexual antes de cumplir 15 años, es decir, siendo niñas. 1 de cada 20, la encuesta estaba hecha a mujeres de 16 a 74 años, pero se les preguntaba a las mujeres sobre sus experiencias previas, antes de los 15 años, sobre sus experiencias si habían sufrido violencia de alguna manera, y ese es el dato que arrojaba. 1 de cada 20 mujeres mayor de 16 años afirma haber sido violada en algún momento posterior a sus 15 años. Y 1 de cada 10 mujeres ha experimentado alguna forma de violencia sexual a partir de los 15 años. Es decir, que por estadística, en la reunión en la que estamos ahora mismo, pues al menos ¿no? con esas cuentas, si somos unas 60 personas, pues echar los números de ¿no? la prevalencia que hay. A nivel nacional, ya la macroencuesta de 2015 preguntaba por primera vez sobre la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja. Y este año se ha avanzado algo más ¿no? Es una macroencuesta bastante más amplia y se abunda o se pregunta más sobre esas experiencias de violencia sexual. Y los datos que nos da la macroencuesta es que el 13,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia sexual a lo largo de la vida, que eso más o menos son casi 3 millones de mujeres. Y el 1,8% la había padecido en los últimos 12 meses. De estas mujeres que han sufrido en algún momento de su vida violencia sexual, el 6,5% la han sufrido por parte de personas con las que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja. Es decir, hay una parte importante que es por parte de parejas. Que habría seguramente que estudiar en más detalle, porque sabemos cuando trabajamos con víctimas de violencia en la pareja, pues que muchas veces ni siquiera ese es el foco, no se pone el foco, ¿no? O muchas mujeres no identifican eso, al igual que pasaba, ¿no? Como comentaba Inmaculada con la violencia económica,
a lo mejor eso no se identifica o no se pone el foco porque frente a, bueno, incluso a veces, ¿no? el sexo puede ser una vía de apaciguar o de intentar que otras manifestaciones de violencia pues, bueno, pues no aparezcan. Es una forma de tranquilizar, pero que seguramente si se indagara habría que ver si no dan porcentajes más altos, porque bueno, entendemos también que cuando no es una relación respetuosa de igual a igual, donde la mujer está en una posición que no puede negociar nada, que se la humilla, que se la desprecia, que pues entendemos que las relaciones sexuales no se negocian ni son consentidas, son cuando él quiere, como él quiere en general, ¿no? Pero bueno, me voy del tema. Como decía, el 6,5% se ha dado en personas fuera del ámbito de la pareja, pero de ese porcentaje, lo que sí sabemos es que el 21,6% era un familiar, algún tipo de familiar, hombre. En el 49% de los casos era un amigo o conocido y es solo en el 39% de los casos donde sabemos que eran desconocidos. Es decir, que aunque esa violencia sexual se dé fuera del ámbito de la pareja, sabemos que se sigue dando en el ámbito de las relaciones cercanas o íntimas muchas veces, con todo lo que eso acarrea en cuanto a las dificultades de denunciar esa violencia por las implicaciones que tiene a nivel personal, familiar, social, etc. Esto es algo que sabemos de las experiencias y de los relatos de lo que nos cuentan las mujeres, pero como bien decíamos, ¿no? Se comentaba antes, hacen falta datos que apoyen lo que las organizaciones que trabajamos con las mujeres decimos, porque además normalmente se nos cuestiona de alguna manera, al igual que a las mujeres que sufren esa violencia. Y en el 99,6% de las mujeres que han sufrido esa violencia sexual manifiestan que la experimentaron por parte de un agresor hombre. Solo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de, este dato era en relación a las mujeres que la han sufrido fuera del ámbito de la pareja, la ha denunciado. Es decir, hasta hace poco los únicos datos que teníamos sobre violencia sexual eran los datos sobre denuncias, ¿no? La macroencuesta, pues bueno, viene a arrojar más luz, pero insisto que seguramente haría falta, bueno, pues ahondar un poco más. Estos son los datos que teníamos hasta hace muy poco, ¿no? Que eran los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Aquí he puesto la serie histórica de 2008 a 2018. Y bueno, veis que no es un gran número. Los datos, es verdad que además varían. En 2018, por ejemplo, hay un informe específico sobre delitos de libertad sexual que desglosa un poco más, pero si no, normalmente en los informes de criminalidad que da el Ministerio de Interior usan este desglose que he utilizado yo aquí. Es decir, dan el total de hechos conocidos, de denuncias por delitos contra la libertad sexual, en los que desglosan la agresión sexual con penetración, corrupción de menores o personas incapacitadas, pornografía de menores y otros delitos contra la libertad o la indemnidad sexual. Es decir, un abuso sexual, una violación considerada como abuso sexual porque la mujer pues, estaba inconsciente o bajo los efectos de alguna sustancia, se considera, va en ese epígrafe de otros delitos contra la libertad, con lo cual tampoco conocemos muy bien, no hay mucha información sobre cómo son esas agresiones, cómo se dan, etc. Pero vemos, ¿no?, que obviamente pues el número de denuncias que se hace pues es bajo. Sí son unos datos que se han mantenido muy estables y como veis a partir de 2016, y creo que no es casual, empieza a haber un pequeño aumento que parece que se sigue sosteniendo en los siguientes años de más denuncias. Y esto tiene que ver en gran parte con que la violencia sexual, pues, insisto, a raíz del caso tan mediático de La Manada, pero también de movimientos a nivel internacional como aquí el Cuéntalo, el Me Too, etcétera, ha puesto ese tema por fin en la agenda y gran parte de la sociedad
pues ha tomado conciencia bueno, pues del problema y de la atención que se le da a nivel, desde luego, judicial, como en muchos otros aspectos. Y claro, estamos hablando de violencia sexual y a mí me gustaría pediros un ejercicio, aunque no podamos interaccionar desgraciadamente, pero que hagáis el ejercicio, ¿no? De cerrar un momento los ojos y de que os imaginéis una escena de violencia sexual, la que sea. Cuando hacemos esto, pues eso, me gustaría preguntaros quién era la víctima, ¿no? ¿Era una mujer? ¿Cómo era? ¿Qué la caracteriza, ¿no? Si os habéis imaginado una escena oscura, si era en un lugar solitario, si el agresor o la víctima, dependiendo también de lo que os hayáis imaginado, pues eran conocidos o eran desconocidos. Si hubo violencia física en esa situación, si hubo resistencia por parte de la víctima. Y si me pudierais contestar, que no es el caso ahora, bueno, pues lo que encontramos cuando hacemos estas preguntas es que la mayoría de la gente se imagina la situación típica de las películas. Es decir, es un agresor desconocido, la víctima suele ser una mujer joven muy atractiva, que además pues suele volver de noche después de haber estado divirtiéndose en un contexto, pues eso, de ocio nocturno, suele volver la muy imprudente por un callejón oscuro, ¿no? O un descampado a las 3 de la mañana, borracha, despreocupada y seguramente bajo los efectos del alcohol. Siempre hay un uso de la fuerza, o sea, ese desconocido llega y te aborda de espaldas y golpea o usa armas, etcétera, etcétera. Siempre deja lesiones físicas visibles, ¿no? Pues porque ha habido puñetazos o es con tanta fuerza la agresión que deja lesiones a nivel genital, etcétera. Y siempre, además, en esa idea, ¿no? hay penetración. Y normalmente además penetración pues eso es lo que nos suelen contestar muchas veces y esto es una dinámica que hacemos en muchos de los talleres, ¿no? Y es lo que se llama el mito de la violación auténtica, es decir, en el imaginario colectivo sigue estando esa idea grabada a fuego. Eso es lo que todo el mundo identifica como una violación. Nadie tiene problema en identificar esta situación de la que hemos hablado como una agresión sexual, una violencia sexual. El problema es cuando esa violencia se da y no se cumple, no se da en esa situación. Sabemos, como ya además ha confirmado los datos de la macroencuesta, que la mayoría de los agresores son conocidos del entorno más cercano de la víctima. Son en gran medida familiares, son amigos, son compañeros de trabajo, es gente que ves diariamente, con la que tienes una relación y con la que hay una confianza. Sabemos además que en la gran mayoría de los casos no se usa la fuerza física. Primero por eso, porque no es un desconocido que te llegue por la noche, ¿no? Es tu amigo, tu compañero de trabajo, que puedes estar en la situación que sea, donde lo que se va a dar más pues es manipulación, coacción, etcétera. Y sobre las víctimas, bueno, pues sabemos que las mujeres jóvenes efectivamente son especialmente vulnerables, pero eso no significa que no haya mujeres fuera de ese prototipo de mujer joven atractiva que no sufra violencia sexual. Y lo que sabemos además es que una de las características o de las respuestas más comunes de las supervivientes de violencia sexual es el bloqueo. Es decir, ante una situación así, muchas mujeres la respuesta instintiva que tienen es bloquearse. No resistirse con la fuerza y hacer una defensa numantina de nuestra sexualidad o en el imaginario seguramente lo que está ahí es esa idea de defender nuestro honor de alguna forma, y hasta hace poco se llamaban así o se consideraban así los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Delitos contra el honor.
sino que al revés, innatamente lo que sale es bloquearte, quedarte congelada, porque inconscientemente se hace una evaluación de los riesgos y es mucho más probable que ante una agresión, si me bloqueo, que esto acabe cuanto antes, a que me vaya a enfrentar a un señor que a lo mejor es más grande que yo, lo que sea, ¿no? Entonces eso, lo que vemos es que cuando la violencia sexual no cumple con este perfil de la violación auténtica, lo que ocurre es que se tiende a minimizar el daño, a justificar al agresor y a culpabilizar a la víctima. Y recupero aquí un extracto de una mujer, Susan Estrich, que bueno, es una abogada, activista, etcétera, que ella sufrió una agresión. Y lo que lo explica muy bien es cuando no se usa la fuerza o no se inflige lesión física, cuando las amenazas son inarticuladas, cuando las dos personas se conocen, cuando el escenario no es un callejón, sino un dormitorio, cuando el contacto inicial no fue un secuestro, sino una cita, cuando las mujeres dicen que no, pero no pelean, la ley, tal y como se refleja en las opiniones de los tribunales y las decisiones de aquellos dentro del sistema de justicia, a menudo nos dicen que ningún crimen se ha cometido y que la falta, si hay alguna que reconocer, es de la mujer. Este texto sintetiza perfectamente la realidad de las mujeres supervivientes, ¿no? O sea, a esa agresión lo que se encuentran además es esta respuesta. Donde eso, existe esa idea de que suele suceder o que lo que se da es ese mito de la violación auténtica, la realidad es otra, no se da en ese contexto el grueso de la violencia sexual, esas agresiones existen, pero no es el grueso no es la realidad mayoritaria de esas mujeres y por tanto lo que ocurre es que se minimiza esa violencia, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que se cuestiona lo que la mujer está contando y además de alguna forma opera en sentido contrario, no se protege a la mujer, no se la cree, sino que se la cuestiona y ella es la culpable porque lo ha provocado, por cómo iba vestida, porque había bebido, porque al final somos nosotras las responsables de cuidarnos, de no sufrir esas agresiones, ¿no? Y además siempre hay esa idea de que miente por alguna razón, de que nos inventamos, de que tiene que ver con encuentros o prácticas sexuales que por lo que sea la mujer ha consentido, pero que luego en algún momento cambia de idea, porque pues eso, hay cosas que se sigue entendiendo que no tenemos que querer hacer las mujeres porque no es decoroso o lo que sea, y entonces miente, ¿no? Y con él ocurre lo contrario, ¿no? A él le han provocado porque no puede controlarse, ¿no? Es que la sexualidad de los hombres, cuando tú has subido al piso de alguien y bueno, pues has entrado en prolegómenos y en algún momento le dices que no, eso no, él ya está preparado y no se ha podido controlar, ¿no? Con lo cual, lo que se hace es que sirve para justificar en muchas ocasiones la conducta de él. A la mujer no se la cree y se la responsabiliza de la agresión vivida y, por el otro lado, suele servir para justificarle a él porque no se ha podido controlar o porque le han provocado, ¿no? Y claro, aquí al final lo que está en el kit del asunto, ¿no? y de lo que discutimos al final es de entender qué es el consentimiento, ¿no? Que hombres y mujeres entiendan qué es el consentimiento, qué son relaciones sexuales consentidas y ya no solo consentidas, sino deseadas, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? A la hora de hacer entender a la sociedad en general, y eso se traduce a los operadores que tienen que atender a esas mujeres en entender pues eso, que las relaciones sexuales tienen que basarse en ese consentimiento y que cuando una mujer dice que dijo que no, se la crea, ¿no? Como digo, la mayoría de los episodios no implican el uso de la fuerza, ¿no? Con lo cual, pues mientras no entendamos ese consentimiento, pues vamos a seguir sin poder abordar de manera adecuada la violencia sexual.
Todos estos mitos de los que os estoy hablando, además, lo refuerza también la encuesta de percepción sobre la violencia sexual que hizo la Delegación de Gobierno para la Violencia sobre la Mujer en 2018. Y estas son algunas de las, ¿no?, de las cuestiones que salen de esa encuesta, en que se pregunta a la población. Cuando se preguntaba, es decir, que es más probable que una mujer sea violada por un desconocido que por un conocido, el 44% de los hombres estaban de acuerdo con esa afirmación y el 37% de las mujeres también. Es decir, sigue habiendo una parte de la población que cree todavía que es mucho más fácil que seas violada por alguien que no conoces a alguien conocido. Con lo cual, a la hora de que una mujer diga Pepito, nuestro compañero de trabajo, o mi tío me ha, ¿no?, ha abusado de mí, me ha agredido, va a haber grandes problemas en creer a esa mujer. Más del 80% de las personas encuestadas rechazan afirmaciones que culpan a la víctima de una agresión sexual de forma explícita. Sin embargo, cuando se rasca un poco, el 3 de cada 10 muestra algún tipo de acuerdo con la afirmación de que si una mujer invita a un hombre a tomar una copa en su casa después de haber salido por la noche, significa que quiere sexo. Y más del 40% señalan que si las mujeres no tienen intención de mantener relaciones sexuales con un hombre, no deberían coquetear con ellos. Es decir, en tanto en cuanto, si preguntas explícitamente a alguien la han violado, ¿es culpa de ella? No, pero porque están pensando en esa situación que he descrito al principio, ¿no? En cuanto que la situación ya entra en zonas grises intermedias, como eso, que te inviten a tomar una copa o que coquetees con alguien, ahí ya no se reconoce como violencia sexual. Y además, en el fondo de eso lo que está es esa idea de que las mujeres no tenemos, nuestro deseo sexual no importa, sino que tenemos que, ¿no?, estar ahí poco más que a disposición de los deseos de la otra persona. Y además que el consentimiento es para todo, es decir, tú puedes haber empezado una relación de algún tipo y no te puedes echar para atrás, tienes que ir hasta el final, sea lo que sea que te plantee, ¿no? La encuesta también arrojaba que el 50% de los hombres y el 46,5% de las mujeres considera que el alcohol es a menudo el causante de una violación. Es evidente que el alcohol nos desinhibe y que de alguna forma es un elemento que puede contribuir, pero desde luego no es el causante de una violación. Mucha gente se emborracha a menudo y no viola a nadie, ¿no? Eso es evidente. El 34% de los hombres y el 22,5% de las mujeres creen que muchas mujeres tienden a exagerar la violencia machista. Y 7 de cada 10 personas mencionan las fiestas y festivales como los lugares más comunes de una agresión sexual, frente al 31% que menciona el hogar o el lugar de trabajo. Es decir, que veis que, ¿no?, en esas afirmaciones se siguen recogiendo muchas de los elementos que identifican esa idea del mito de la violación auténtica. Claro, todo ese contexto, ¿no?, hace que la mujer sufra una revictimización brutal. Primero, lo que es la propia violencia sexual, el propio episodio en sí mismo, como ya he dicho, tiene esas consecuencias a nivel integral, ¿no?, de la salud de la mujer, ¿no? En sí misma, el episodio de violencia sexual pues estigmatiza y es traumático para las mujeres, ¿no? Pero además se añaden otras victimizaciones, ¿no? Una tiene que ver con la violencia estructural que sufren esas mujeres, primero porque pues eso, no hay un marco de protección, ¿no? Pensar eso, que se dan en contextos cercanos, que cuando hay mujeres que deciden contar lo que ha pasado, lo que se genera, imaginaos el caso de un padre, un tío, ¿no?, el tsunami que eso implica en términos de vida de la mujer, pero que incluso a veces las pone en riesgo, porque al contarlo, incluso al denunciarlo, puede haber presiones, coacciones e incluso violencia física para intentar que la mujer retire la denuncia, ¿no? Y entonces muchas veces requieren de protección, además de tengo que salir de mi casa porque aquí no estoy segura, ¿no?
Y luego una victimización secundaria por todo el proceso, lo que implica ese proceso a nivel sociosanitario, policial, jurídico. Porque la mujer cuando hace todo ese peregrinaje, donde además no suelen existir protocolos de coordinación, la gente en general no hay especialización ni formación de los operadores, etcétera. Además, lo que se encuentra en muchas ocasiones son esos mismos mitos, ¿no? ¿Pero qué hacías sola por la noche? ¿O por qué subiste a casa de él? ¿O por qué no te resististe? ¿No? Y todo eso son losas que caen encima de esa mujer que hace que se sienta todavía más culpable, porque ellas mismas además tienen muy presente ese discurso, ¿no? No tenía que haber hecho, no tenía que haber ido, y es de lo primero que te cuenta una mujer, ¿no? Es que yo no iba vestida, o incluso se justifican, es que yo no iba vestida provocativamente, ¿no? La semana pasada las compañeras de Por Ti Mujer, que estuve participando con ellas en otra jornada, ponían el testimonio de una mujer y empezaba así su testimonio. Es que si hubiera ido con un escote, ¿no? Entonces, todo eso está presente en las propias mujeres, en la sociedad en general, pero es que los profesionales que las atienden son parte de la sociedad y por tanto les devuelven todo eso, ¿no? Más allá de que luego los protocolos hagan que sea complicadísimo. Por ejemplo, aquí en Madrid, el protocolo que hay a nivel capital es un horror, se está trabajando para derogarlo, pero a día de hoy el protocolo de Madrid condiciona la atención sanitaria a haber interpuesto denuncia. Con lo cual encontramos mujeres que se van a su centro de salud, en el centro de salud les dicen no, te tienes que ir a La Paz, que es un único hospital para todo Madrid capital, en una ciudad con más de 3 millones y pico de personas, puedes estar en la otra punta de la ciudad y te dicen, no, te tienes que ir a La Paz, que es el único hospital de referencia en materia de violencia sexual. Cuando llega a La Paz, si ella dice, es que me han agredido, lo que le dicen es, no, pero te tienes que ir a la policía, hasta que no pongas la denuncia no se atiende. Con lo cual todo eso, a su vez, pues revictimiza, ¿no? Y luego hay esa otra victimización por toda esa violencia cultural, ¿no? Todos esos estereotipos, los mitos sobre la violencia sexual hacen que la mujer, que le van devolviendo a su vez, tenga esa culpa y una responsabilización que es otra losa para ella y es lo que tenemos que trabajar con las mujeres. Es decir, que no solo trabajamos esa parte de la violencia del episodio en sí, sino que hay que abordar estos otros componentes, ¿no? Con ellas un aspecto esencial es el poder pues eso, contextualizar esa violencia sexual en ese marco de una expresión más de violencia de género o violencia contra las mujeres. Y poder con ellas desgranar todos esos mitos para desresponsabilizarlas y desculpabilizarlas, ¿no? Y también explicarlas cómo esos bloqueos y esas no supuestas resistencias heroicas que tienen que hacer es una respuesta en sí misma también y que no somos las mujeres las que nos tenemos que cuidar o tenemos que evitar el que nos agredan sexualmente, sino que son los agresores los que tienen que evitar no agredir a las mujeres, ¿no? Claro, es necesario para eso trabajar con ellas en red en la medida de lo posible, desde luego cuando por el daño que hay a nivel sanitario con operadores sanitarios y sobre todo cuando son agresiones sexuales recientes porque requiere, ¿no? de toda una cuestión de, pues eso, de tratamiento médico en un momento dado, pero también de recogida de pruebas. Con la policía, porque muchas veces pues eso se denuncia y bueno, pues sería deseable que la respuesta de la policía pues no fuera revictimizante. Los operadores jurídicos, pues en fin, lo mismo. Son procesos larguísimos, donde lo primero que además ocurre es que la estrategia suele ser culpabilizarla a ella y lo hemos visto además en los últimos casos mediáticos. Pero además, como os decía, por ese componente en el ámbito que se da en su gran mayoría en el ámbito de las relaciones cercanas, muchas veces es preciso otro tipo de apoyo social y desde luego sí que requiere una atención especializada a nivel psicológico y a ser posible, pues eso, también jurídico y social, pero integral y especializado.
Claro, si a toda esta mejunje añadimos las mujeres migrantes, no hace falta, pero por abordar algunas de las cuestiones, sabemos que las mujeres migrantes son más, de alguna forma, vulnerables por la discriminación por su condición de mujer migrante. Primero porque muchas veces hay un desconocimiento y una falta de familiaridad, ¿no?, en relación a los derechos y a los sistemas españoles. No solo puedes venir de países donde no necesariamente confíes en el sistema legal. Tampoco aquí, ¿no?, como nos decía Inmaculada, pues las mujeres víctimas de violencia de género desconfían del sistema legal, y no me extraña, pero bueno, eso se puede ver exacerbado dependiendo de dónde proceden esas mujeres, ¿no? Muchas veces, pues eso, hay menor falta, ¿no?, de red o de apoyo familiar y social. Si además son mujeres que no son de habla hispana, pues ya el dominio del idioma limitado, a veces nulo, con lo que eso imposibilita de cara a pedir ningún tipo de ayuda. El propio proceso migratorio en sí mismo, ¿no?, la violencia asociada que pueda haber habido, el impacto físico y psicológico de esas experiencias, el estrés de estar en un nuevo ambiente, etcétera. Pero además sabemos que hay cuestiones estructurales, pues eso, la situación administrativa y la situación laboral, que viene muchas veces condicionada por esa situación administrativa, que hace que estén en situación todavía muchísimo más vulnerable esas mujeres, ¿no? Y aquí además es especialmente importante vulnerables que son las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, trabajando, pues, por ejemplo, en servicio doméstico, ¿no? Y ahí, por ejemplo, por ti, mujer, y las entidades que estáis trabajando ¿no?, más de cerca especialmente con mujeres migrantes, pues lo vivís día a día. Porque... Quedan 5 minutos. Sí, voy a acabar. Gracias, Diana. A nosotras o a los recursos más generalizados, en general, estas mujeres es muy difícil que lleguen a pedir ayuda, ¿no? Son situaciones muy invisibilizadas. Y ahí quería compartiros una investigación que hicimos en 2014 como fundación, nuestra fundación, que se llama Violadas y Expulsadas, donde lo que justo nos dedicamos a hacer fue a intentar conocer más profundamente o entender qué ocurría con las mujeres migrantes en situación irregular que sufrían violencia sexual y cómo era ese proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que constatamos era que en general el acceso de esas mujeres al sistema de justicia se veía muy dificultado por su propia situación administrativa irregular, y lo que observamos en muchos casos es que cuando las mujeres iban a denunciar que habían sufrido violencia sexual, no solo no se las protegía como víctimas y se perseguía ese delito, sino que lo que ocurría era que se incoaban expedientes de expulsión, ¿no? Entonces, observábamos que había unos factores estructurales de desprotección que tenía que ver con la normativa en ese momento, que hacía que el acceso efectivo al derecho de las víctimas a una adecuada asistencia sanitaria, cuando hicimos esa investigación, recordar que estaba vigente el Real Decreto de exclusión, ¿no?, el que excluía a la población inmigrante de la atención sanitaria. Sabemos que eso se ha revertido, pero que sigue habiendo, se denuncian dificultades de parte de la población a acceder, o a veces el desconocimiento y el miedo hace que no pidan esa atención. Pero en aquel momento, además, era evidente porque se quedaron excluidas de la atención sanitaria. Al propio hecho de la denuncia, por lo que os decía, porque el propio hecho, además de estar en situación irregular, hace, ¿no?, que sea un abismo el que vayas a una comisaría a poner una denuncia, y a recibir indemnización, porque al ser personas en situación irregular no están excluidas del derecho a la indemnización. E identificábamos una serie de factores culturales de desprotección que estaban presentes en los discursos y en las creencias profesionales. Es decir, existía una creencia extendida por parte de operadores de justicia, policía, etcétera, de que cuando una mujer iba a denunciar violencia sexual era una forma de eludir una expulsión del país por estar en situación irregular, lo cual es absurdo porque, como sabéis, la ley de extranjería no contempla
no ha sido modificada para contemplar esas situaciones. La ley de violencia de género en la pareja sí supuso cambios en la ley de extranjería para que las mujeres que sufren violencia de género en la pareja puedan solicitar su permiso de residencia, pero no sucede así si esa violencia se da fuera del ámbito de la pareja. Con lo cual, la irregularidad de alguna forma operaba, esa situación de irregularidad era un factor de sospecha que hacía cuestionar más aún la credibilidad de las mujeres. Es decir, que las mujeres migrantes, en todo ese entorno o en todo ese contexto que os he contado ya de la violencia sexual, donde ya de por sí no se crea a las mujeres, pues tenía añadido de tú estás denunciando porque te quieres quedar aquí, ¿no? Con lo cual, pues obviamente el acceso a justicia, reparación, protección, etcétera, se veía muy afectado. Y bueno, pues es evidente que en general la violencia sexual, pero o sea, las supervivientes requieren de un marco integral que aborde esa violencia como una forma de violencia contra las mujeres. Y en el caso de las mujeres migrantes, como sabemos, más, que tenga en cuenta también toda esa situación, ¿no? Esa interseccionalidad, esas múltiples vulnerabilidades y múltiples discriminaciones que enfrentan para poder responder a la violencia de manera adecuada, ¿no? Eso requiere de alguna forma que el abordaje que se haga de la violencia de género sea integral, ¿no? Que el Estado cumpla con la debida diligencia y las obligaciones que tiene, que marca el Convenio de Estambul, que como decía es legislación vigente ahora mismo en España, que obliga a que los Estados tomen medidas efectivas y activas para prevenir la violencia sexual, proteger a las víctimas de la violencia y perseguir el delito. Todo ello a través de políticas integrales y coordinadas. Y nada más, perdonad si me he extendido. Muchas gracias. Gracias a ti, Virginia, por la exposición y la claridad, ¿no? Para abordar este tema y sobre todo visibilizar esto que nos remarcabas mucho en el último apartado, y es cómo esta violencia invisible afecta a las mujeres inmigrantes, ¿no? Y en mayor medida por su situación administrativa. Tengo varias preguntas planteadas en el chat. Me preguntan si se puede disponer del material. Sí, sí, sin problema. Vale, y de todas formas, también deciros que las grabaciones de estas ponencias, como cada año, se cuelgan en nuestro canal de YouTube, así que también allí tendrán disponible nuevamente la versión de estas ponencias y la de todas las jornadas, de toda la jornada. Bueno, Perla nos dice, creo que es interesante la apertura que están haciendo a nivel mediático personajes famosos que han sido víctimas de violencia sexual, como ha pasado con las actrices que denunciaron públicamente a Weinstein, porque dando visibilidad a esta gran problemática, muchas personas se atreven a denunciar y discernir que de su realidad, que por desgracia es la de muchas y por tanto no se sienten solas. La pregunta es, ¿qué más se puede hacer desde las administraciones? ¿Lo que se está haciendo actualmente está siendo efectivo? Porque muchas veces parece que estos procesos van muy lentos y a no ser que la situación acarree o ponga en peligro la vida de la mujer, pues no se hace, ¿no? Eso es, Virginia. Bueno, por eso que no he desarrollado quizá más, pero bueno, creo que la última diapositiva es lo que condensaba. Lo que está haciendo la administración en general no es mucho. Pensar que en la mayoría no en todas las comunidades autónomas hay un servicio especializado o hay centros especializados de atención a víctimas de violencia sexual. Y en las que hay, pues con suerte es uno o dos, es decir, que no hay servicios de atención. No hay especialización de los profesionales que tienen que atender a esas mujeres, no hay políticas de prevención de la violencia sexual. No se trabaja con los chavales y las chavalas una educación afectivo-sexual donde eso se les explique cuál es ¿no? Que son relaciones consentidas, que son relaciones saludables, que son relaciones respetuosas. Encontramos que en la Fundación también, desde Aspacia, hacemos muchos talleres de prevención con adolescentes y la información que tienen es de Internet.
pero es que Internet, la información que da es vamos, es que es porno duro. Dejó de existir, cuando éramos pequeños no existía el porno blando y el porno duro. Es que ahora ya no hay porno blando. Y si un chaval o una chavala accede a Internet y pone culo en Google, pues lo que sale, se te salen los ojos de las órbitas, ¿no? Y eso es con lo que se están formando y con lo que están aprendiendo las relaciones, que son las relaciones sexuales, ¿no? Y luego eso a nivel estructural, o sea, a nivel de persecución del delito, bueno, pues son delitos que dice que siguen su régimen por el ámbito penal, pero que, bueno, pues no hay una sensibilidad, ¿no? No hay una formación de los operadores, como decía, y todos esos mitos que están tan presentes y que no se están cambiando, pues hace que todo eso suceda a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, bueno, insisto que las administraciones en general creo que hacen poco y hace falta adoptar ese marco integral similar al de la violencia de género en la pareja, que conceptualice la violencia sexual como una manifestación más de violencia contra las mujeres, cuya raíz está en esa, ¿no?, posición subordinada de las mujeres y en esos estereotipos de género vigentes, y que hay que ir desmontando poco a poco, y a partir de ahí pues dotar de servicios de protección, información y atención a las víctimas, ir formando a los abogados, a los sanitarios, etcétera, etcétera, que tienen que atender a todas esas mujeres, en cómo hacerlo, en cómo prestar una atención adecuada, centrada en las víctimas, en no culpabilizarlas y no responsabilizarlas. O sea, que básicamente queda, diría... No todo, porque estamos en un sistema de servicios, pero o sea, en un estado de bienestar donde a las mujeres se las atiende sanitariamente, etcétera, pero en lo que es la especificidad de tratar esa violencia, pues queda todo por hacer. Entonces, bueno, pues veremos el tan, ¿no?, anunciado proyecto de ley de violencia sexual a favor de la, ¿no?, libertad sexual. Plantean, o las noticias que hay es que va a recibir ese abordaje integral y, bueno, pues desde ahí ir cambiando o poco a poco, porque la ley tampoco lo cambia todo. Ya sabemos por la ley 1/2004 que, bueno, que luego una cosa es la ley y luego hay que implementarla, que eso ya es una tarea de años y años. Es verdad, Virginia. Estaremos atentas a ver cómo avanza todo. Hay una pregunta, dice, ¿a los cuántos años prescribe un caso de violencia sexual? Pues eso ya me vas a pillar porque no te lo sé, no te lo voy a... Va a depender además también de cómo viene tipificado, etcétera, etcétera. Entonces, sí sabéis que hay discusión sobre cuándo debe de tipificar los delitos en menores, precisamente porque al ser menores además eso dificulta todavía más el poder, ¿no?, tomar conciencia de lo que les ha pasado, el poder denunciarlo, el poder de alguna forma procesar todo eso que les ha pasado para en algún momento decidir la denuncia. Pero bueno, efectivamente en adultas pues los plazos pues no son tan largos, obviamente, como los que se están planteando con los menores, y varía según el tipo de delito. Pero más allá de eso, no es tanto un problema de cuándo, ¿no?, de cuándo, perdonad que no me sale ahora la palabra. Prescribe. De cuándo prescribe el delito, ¿no? Muchas veces muchas mujeres no quieren ni siquiera perseguir esa denuncia. Para muchas lo que es más grave es esa respuesta que tuvieron si lo contaron en algún momento, ¿no? Y muchas veces, claro, nosotras cuando las asesoramos, pues obviamente no se trata de desanimarlas, pero sí creemos que tienen que saber que va a ser un camino tortuoso, donde se las va a cuestionar muchas veces y donde no necesariamente se las va a apoyar. Y bueno, hay mujeres que deciden tomar, bueno, pues denuncio igualmente, porque para mí sí es reparador, aunque sea haberle sentado en el juzgado, sabiendo que no tengo a lo mejor muchas probabilidades de que resulte en una sentencia condenatoria. Y hay muchas otras que deciden que prefieren no seguir con el proceso. Con lo cual,
creo que no es tanto la respuesta si prescribe, si el Código Penal está bien, está mal o no, sino que luego cómo es ese proceso, pues no sea así de revictimizante. Vale, hay otra pregunta que dice, ¿dónde queda la defensa personal? ¿Se instruye y se aplica actualmente? Bueno, pues ahí es un debate también peligroso, complicado para nosotras a veces, porque efectivamente si se les dice además a las mujeres que te tienes, ¿no?, que defender, pues es que el sentimiento de culpa es todavía mayor y yo, por ejemplo, no sé hacer defensa personal, pero bueno, entiendo que aunque te hayas instruido, no necesariamente en una situación así, a veces luego los instintos que salgan, por mucho que te hayas instruido, pues pueden ser que sean otros. Entonces, claro, pues es un asunto complicado para estas mujeres, porque, insisto, un componente esencial para ellas o muy importante con el que vienen es la culpa es mía, porque o porque hice esto o porque no hice esto otro, es decir, porque no me defendí, me puse en riesgo por un lado y por el otro no me defendí. Entonces, bueno, pues también todo eso hay que manejarlo con cuidado para no añadir más peso a la culpa y al estigma que tienen estas mujeres. Vale, no sé si esa era la pregunta o si te he contestado. Sí, muy bien. Tomás, ¿decías algo? Vale, perdonad, no, que teníamos, Virginia, hay una mano levantada, le damos paso, si te parece. Sí, muchas gracias. Con el ánimo de contextualizar un poco la pregunta, nosotros desde Hispanos hicimos un acompañamiento en Valencia a una mujer que se encontraba en situación regular. Durante 5 años fue violada por su padre biológico, del cual tuvo un aborto. Cuando ya digamos, se le hizo ese acompañamiento y fuimos a la comisaría de policía, lo primero que hicimos fue preguntar a los cuántos años prescribe, puede prescribir este caso. Nos dijeron que no había ningún problema. La mujer estuvo casi 4 horas ahí, la policía que estaba transcribiendo la denuncia se levantaba, volvía, o sea, los horrores que contaba la mujer, porque la trajo siendo niña desde los 13 años, imagínate, hasta los 18 años se escapa del victimario, y resulta que ya casi a los 8 meses nos dicen que prescribió el caso. Cuando nosotros, desde ese acompañamiento, lo primero que hicimos para evitar ese dolor y buscar otro recurso, otra forma, fue preguntar. Y prácticamente, pues, fuimos engañados, sí, parte y parte. Sí, o sea, que yo no te sé contestar porque no soy abogada, entonces, bueno, por eso antes que no, pero si tienes mucho interés, eso lo puedo consultar y te lo respondo. Pero claro, efectivamente, insisto, por eso que aquí el problema no es cuando prescribí, aquí el problema es la información inadecuada que se le ha dado a la mujer, ¿no? También nos ha pasado, o sea, que nos ha pasado casos de, a lo mejor al revés, de conductas que la mujer cree que es denunciable y le han dicho sí, puedes, lo puedes denunciar, y resulta que no estaba luego tipificado como tal. Entonces, bueno, pues eso, pero eso pasa, insisto, por formar bien a la gente y que haya los recursos adecuados. Tampoco sé, o sea, una comisaría de policía, pues no, se va a poner una denuncia, no es donde te tienen que informar y asesorar. Pero bueno, en cualquier caso, es más honesto decir no lo sé, asesórate, a decir no te preocupes, no hay problema, ¿no? Y eso también tiene que ver con dónde está el foco de cada operador. La policía lo que quiere es que haya denuncias porque si no, no puede perseguir el delito, que es a lo que se dedica. Pero claro, ahí se pierde de vista a la víctima, ¿no? No todo vale para que persigas ese delito. Entonces, insisto, eso pasa también pues porque eso, no hay suficientes servicios de información y de atención para que esa mujer, antes de decidir eso, ¿no?, si denunciaba o no denunciaba, y pasar esas 4 horitas contando eso a gente que no conoces de nada, que además suele ser en instalaciones poco adecuadas, porque no hay privacidad, porque etcétera, pues a lo mejor si se le hubiera contado antes, mira, si es que esto prescribe o es que va a ser así de difícil o lo que sea, pues decide, mira, pues esto lo dejo correr, no me voy a meter en esto y simplemente lo que voy a hacer pues es buscar ayuda psicológica o otro tipo de ayuda.
Entonces esto tiene que ver, como digo, pues con la falta de una respuesta integral que ponga las necesidades de la mujer en el centro y que se la informe, proteja, oriente, asesore y facilite la ayuda que necesite. Sí, muy bien. Gracias, Virginia, por la participación, por responder a nuestras inquietudes. Y bueno, precisamente ayer en una de las conclusiones que sacábamos de la jornada de ayer era precisamente eso, ¿no? Es necesario la formación, que esos equipos de atención a las mujeres tienen que ser interdisciplinarios y que evidentemente se debe dar una información clara para que las mujeres tengan una ruta precisa para tomar sus decisiones, ¿no?